Es una paciente masculino de 49 años que no tiene ningún antecedente patológico de importancia y tiene sí una historia heredofamiliar vascular cerebral isquémica temprana en 2 hermanos. Un hermano tuvo un evento parcial de la circulación anterior y un síndrome de Wallenberg, y el padre tuvo un evento vascular cerebral isquémico fatal, o sea que falleció. Esta vez ingresa por el servicio de emergencia porque presenta un cuadro súbito de hemiparesia facio-braquio-braquial derecha, una fascia transcortical motora, discalculia, disgrafia, dislexia y con una puntuación a su ingreso en el servicio de emergencia de 7 puntos en la escala de MIS. ¿Ya? ¿Qué les llama la atención de este paciente? ¿Cuáles serían los síntomas, los signos? A ver, Keila. Uno Lo de tengo que los... poner en chiquito porque tengo que escribir ya. Ah, ya doctora, no hay problema. Una de las cosas que más recuerdo de lo que ha mencionado es el antecedente de una enfermedad cerebrovascular también. No. El antecedente es de las familiares. Él no tiene antecedentes, pero sus familiares tienen antecedentes de enfermedad vascular cerebral isquémica, tanto en el hermano como su papá. Pero ahorita yo les pregunto qué síntomas tiene el paciente. ¿No ven las diapositivas, chicos? No, doctora, ha dejado de compartir. No se observa nada. Ahora sí se observa. Ya, ¿qué síntomas tiene el paciente? Dislegia, disfagia, discalculia, afasia transcortical motora. Ya. Hemiparesia faciobraquial derecha. Ujú. De manera general, si tiene una hemiparesia facio-braquial derecha, ¿dónde estaría la lesión? El doctor ha dicho que tienen que participar, ¿ah? Sofía, ¿dónde estaría la lesión? María Elizabeth, ¿dónde estaría la lesión? Doctora, ¿podría responder? José, ¿dónde estaría la lesión? En el lado izquierdo, doctora, en mi cuerpo izquierdo, ¿Cuál es tu nombre, por favor? Hernández José. De manera general, podemos decir que la lesión está en el lado izquierdo del cerebro. Hasta ahí es suficiente con que ustedes me puedan decir. Obviamente hay cosas que nos podrían definir más el lugar de la lesión. Por ejemplo, la discalculia, que es la incapacidad para realizar el cálculo, nos habla, por ejemplo, de un daño en el lóbulo parietal, igual que la disgrafia, que la dislexia y que la fascia transcortical. Y entonces, si nosotros quisiéramos localizar más la lesión, o sea, hacer un diagnóstico topográfico, diríamos que está en el lóbulo parietal
del lado izquierdo, como ha dicho su compañero. ¿Qué exámenes auxiliares le piden a este paciente? Kathleen Jennifer. Doctora, ¿podría hacer una tomografía? Ya, muy bien, una tomografía, excelente. ¿Y otro examen, por favor? Una tomografía y tiene que ser sin contraste para descartar que no sea algo isquémico de algo hemorrágico. ¿Qué otra cosa pido de inicio? Siempre una glucosa porque una hipoglicemia me puede hacer un mímic de un infarto, ¿no? ¿Qué otros exámenes? ¿Podría ser también análisis de sangre, doctora? ¿Qué análisis de sangre? El hemograma, para encontrar los leucocitos. ¿Para qué te Bueno. servirían los leucocitos? El paciente no tiene fiebre, no tiene en realidad nada para yo pensar que tengo una infección, ¿no? Si su compañera nos está diciendo una tomografía cerebral, lo más probable y con el antecedente de los hermanos es que tenga un infarto cerebral, ¿no? Entonces un hemograma en realidad no me aporta mucho, ¿no? ¿Qué otros exámenes me ayudarían? Anabel. Tal vez una resonancia, doctora. Ya. ¿De dónde? ¿Del cuello, de la columna, de dónde? Una resonancia cerebral, claro. Ah. Y si yo quiero ya estudiar las causas de este infarto, debo pedir una evaluación por cardiología para que me pidan mi mapa, mi Holter, mi ecocardiograma, mi eco carotidio, vertebral, para yo poder encontrar las causas, ¿eh? Doctora, Entonces, consulta. sí, ¿Podría servir un electroencefalograma o no sería de ninguna utilidad en este caso? en este caso no sirve porque no es un paciente que venga convulsionando, ¿no? Ay, ok, doctora. Entonces, como diagnóstico sindrómico, porque en neuro podemos agrupar las cosas, este síndrome se llama síndrome de Gerson. Como diagnóstico nosológico, sería un SB isquémico, porque de aquí van a ver la imagen parietal izquierdo, que es territorio de la arteria cerebral media izquierda, ¿no? Y como diagnóstico etiológico, yo ya tengo que ver qué me está causando el infarto. Y las etiologías que ustedes van a tener que aprender son las más comunes: aterotrombótico, cardioembólico, de pequeño vaso, de etiología inhabitual o de causa que nunca llego a conocer, ¿no? Entonces, en neuro siempre tienen que hacer así su diagnóstico sindrómico, topográfico, nosológico y etiológico. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, doctora. Entonces, a este paciente ya posteriormente le hacen imágenes
donde se le toma una resonancia, donde ustedes están observando una lesión que es de color hiperintensa en la zona parietal izquierda, ¿no? A este paciente le hacen exámenes de laboratorio múltiples porque no encontraban la causa del infarto, ¿no? Por eso le indican homocisteína, que es un factor procoagulante que está dentro de parámetros normales. También le piden proteína C y S, antitrombina 3, anticoagulante lúpico, anticardiolipina y anticuerpos antinucleares, los cuales son negativos. El nivel de vitamina B12 estaba normal, ácido fólico también normal, TSH normal, y le hacen un Doppler de las arterias vertebrales, donde hay una arteria vertebral derecha dominante, no hay aterosclerosis. El Doppler transcranial tendría índices de pulsitabilidad y velocidad normales. El ecocardiograma es normal, o sea, no habría fibrilación auricular, no hay foramen oval permeable. Y el estudio genético demuestra la presencia de la mutación de la tetrahidrofolato reductasa heterocigota, o sea que en sí el paciente tiene una mutación rara para crear un estado procoagulante. Por lo tanto, acá la etiología de esta enfermedad sería de causa inhabitual, ¿no? Además, es importante que diferencien bien una enfermedad de primera neurona y segunda neurona, donde en las enfermedades de primera neurona tenemos el tono incrementado, que se conoce como espasticidad. Hay Babinski positivo y los reflejos están en 3 cruces o 4 cruces, mientras que una enfermedad de segunda neurona, que es una enfermedad de nervio, plexo, raíz, tenemos que el tono está disminuido, el Babinski negativo y los reflejos también están en 1 o en 0. Entonces, de manera general, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y periférico. El periférico, a su vez, en sistema nervioso autónomo y somático. El autónomo tiene sus nervios aferentes y eferentes y sobre todo en la médula espinal están en el cordón intermedio. Y el somático también tiene aferencias y eferencias que a su vez son simpáticas y parasimpáticas, ¿no? El sistema nervioso central tiene 2 partes específicas, que es la médula espinal y el cerebro. Y la médula espinal, siempre que me digan en un examen físico la palabra nivel sensitivo, yo voy a sospechar que se trata de una enfermedad medular. La médula espinal tiene sustancia gris y blanca y recordemos que en el cuerpo dorsal es por donde ingresan las aferencias sensitivas y en el cuerpo ventral es por donde salen las aferencias motoras. El cerebro a su vez se divide en tronco cerebral, que tiene a sus subpartes, que es el bulbo raquídeo, donde está la zona del control respiratorio, el puente o protuberancia, donde están el quinto, el sexto, y en la unión del puente y el bulbo séptimo nervio craneal, y el mesencéfalo, donde nacen el tercero y el cuarto nervio craneal. A su vez, también tenemos, aquí hay un error, el cerebelo, que va a tener su vermis y sus hemisferios cerebelosos, y el diencéfalo, que se subdivide en tálamo y hipotálamo. El telencéfalo tenemos que se va a dividir en corteza cerebral, ganglios de la base, amígdala y formación hipocámpica. Y cada parte de la corteza, por ejemplo, el lóbulo frontal, va a tener una función sobre todo del comportamiento de la persona, tiene que ver con la fuerza muscular de la pierna. El lóbulo parietal es un lóbulo netamente sensitivo, el temporal tiene que ver con el lenguaje y también con la vía visual, igual que el occipital. La corteza del cíngulo y la corteza insular, que tienen que ver la insular con las epilepsias, ¿no? Entonces, de manera general, cuando yo tengo un infarto o una lesión desmielinizante, una hemorragia en el tronco cerebral, yo voy a tener que va a haber siempre una hemiplegia contralateral y el compromiso craneal del lado de la lesión. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo comprometido mi mesencéfalo derecho, tendría comprometido mi tercer nervio craneal derecho, pero la hemiparesia sería izquierda. En un resumen, la corteza cerebral va a ser la zona que va a cubrir la superficie cerebral,
Tiene la información, la percepción sensorial de los 5 sentidos, ve mucho el movimiento voluntario, el lenguaje, emociones y pensamientos. El cerebelo, que es el centro de la coordinación y que hace que el movimiento sea fluido y controlado, el tronco cerebral, las funciones vitales como el ciclo vigilia-sueño, el ritmo cardíaco, la respiración, la médula espinal que va a comunicar al cerebro con los nervios periféricos, el sistema hipocámbico límbico, el sede principal de la memoria y el aprendizaje, el tálamo y el hipotálamo. Entonces, aquí está. El lóbulo frontal, de manera general, se relaciona con movimientos voluntarios, emociones, razonamiento, personalidad, pensamiento. El temporal con la memoria, el equilibrio, estímulos auditivos, estados de ánimo. El parietal, estímulos táctiles, gustativos, olfatorios y auditivos. El lóbulo parietal, la sensación del dolor, presión y temperatura. Y el occipital, el control de la visión. Entonces, el cerebro está inervado por muchas arterias que vienen de una circulación anterior y posterior. La anterior deriva sobre todo de las carótidas comunes, sobre todo la arteria carótida interna, que va a originar ahí a las ramas del polígono de Willis, como son la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, comunicante posterior, y las dos vertebrales se unen para formar la basilar y luego formar la arteria cerebral posterior. La arteria carótida interna tiene 7 segmentos. Los más famosos es el segmento C6, que es el segmento oftálmico, y también el origen de la arteria oftálmica. Asimismo, si yo tengo entonces una oclusión de la arteria carótida interna, voy a tener grandes infartos. Si la lesión está ubicada en el territorio de la ACM o en alguna de sus ramas, puede haber circulación colateral, o también podrían haber infartos limítrofes. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones de un SB en esta zona de la carótida? Va a haber una ceguera monocular y un SB ocular, porque recuerden que da origen a la arteria oftálmica, van a haber infartos limítrofes o infartos extensos. La arteria cerebral anterior tiene más bien 5 segmentos y vamos a tener sus ramas, que son la ramita órbito-frontal, la ramita polar frontal, la callosa marginal, que va a rodear al cuerpo calloso, y la pericallosa, que está por sobre el nervio calloso. Entonces voy a tener algunas lesiones. Si se lesiona toda la arteria cerebral anterior, voy a tener una hemiparesia contralateral, hemipostesia contralateral, incontinencia urinaria. Si la lesión es en el hemisferio izquierdo, como está el área de Broca, voy a tener un mutismo, una praxia unilateral, abulia, apatía, euforia. Si es la zona del hemisferio derecho, en negación espacial, abulia, apatía, euforia. Pueden haber también síndromes neuropsicológicos como cambios de personalidad y humor, un trastorno de la atención, una afasia motora transcortical, un síndrome de utilización, que es la tendencia a utilizar objetos que están a nuestro alcance, y un síndrome de desconexión callosa. La arteria coroidea también es importante porque me va a originar síndromes. Tiene un diámetro de 1 milímetro, cursa a lo largo del borde lateral del tracto óptico, y va a tener ramas superficiales, perforantes y anastomóticas, ¿no? ¿Cuál es la clínica de un infarto de la coroidea anterior? Van a ser hemiparesia, hemipuestesia, hemianopsia homónima y alteraciones cognitivas como afasia, apraxia y anosognosia. Y anosognosia es la incapacidad de reconocer que yo estoy enfermo. La arteria cerebral media, como ustedes ven, es una arteria gruesa que va a tener muchos segmentos, un segmento pre-bifurcación, un segmento post-bifurcación, el segmento M2, M3 y M4, que son los más corticales, sobre todo el M4, ¿no? Entonces, la arteria cerebral media también me va a originar ramas como la frontobasal temporal anterior, que es esta, la arteria del surco precentral, que es la de acá, la del surco postcentral, que es la de acá, la parietal y también la temporal media, que es esta de acá. ¿Cuáles van a ser los síndromes de un infarto de la arteria cerebral media? Va a haber una hemiplegia, hemipuestesia de predominio braquial, a diferencia de la arteria cerebral anterior.
que va a ser contraria al lado de la lesión, desviación de la comisura de los labios y de los ojos al lado contrario de la hemiplegia, Babinski del lado de la hemiplegia, mianoxia homónima del mismo lado que la hemiplegia, inatención y buen nivel de conciencia en las primeras horas. Si netamente es la arteria cerebral media derecha, voy a tener anosognosia, que es la incapacidad de reconocer que estoy enfermo, asomatognosia, también que no reconozco la mitad de mi cuerpo, en este caso el izquierdo, extinción sensorial, negligencia visoespacial, apraxia de construcción, apraxia de la apertura ocular, no se acuerdan cómo abrir los párpados, o desorientación temporal. Y en el caso de la arteria cerebral media va a haber una afasia, que sería más bien afasia de compresión o una afasia de Wernicke. También pueden haber síndromes lacunares, que son síndromes, infartos pequeños de volúmenes menores a 15 milímetros, y sobre todo las arterias más comprometidas son las lentículas estriadas de la arteria cerebral media, la estriada anterior o de Heuner, la arteria coroidea anterior, paramediales y tálamos perforantes de la arteria cerebral posterior. Y también los síndromes de los infartos lacunares son múltiples: hemiparesia motora pura, síndrome sensitivo puro, hemiparesia táxica y disartria mano torpe. La arteria cerebral posterior también tiene segmentos, tiene 4 segmentos, que los más importantes son la rama lateral, que me va a originar la arteria temporal anterior, posterior y occipito temporal. De ahí tenemos la rama medial, que me origina la rama calcarina, la rama callosa y la rama parieto-occipital. La otra es el sistema vertebrobasilar, que tiene 4 ramas. Y las ramas importantes, pues, son sobre todo, aquí hay que tener en cuenta que es la arteria cerebelosa posterior inferior, que me podría dar una clínica de vértigo más hipoacusia. Entonces, hace un ratito ustedes leyeron sobre afasia en el caso que decía transcortical motora. Para eso tenemos que ver los diferentes tipos de afasia, y antes de yo definir una afasia debo ver la capacidad de repetición de un paciente, ¿sí? ¿Cómo evalúo eso? Le digo, por ejemplo, señora, repita la palabra casa, carro, la palabra que yo desee. Y si mi paciente es capaz de repetir, todas las afasias podrían ser transcorticales o anómicas. Si mi paciente no repite, tendría una afasia de Broca, Wernicke, global o de conducción. Luego evalúo lo que es la expresión del lenguaje. Si, por ejemplo, la expresión está abolida, hay una buena compresión y una repetición abolida, yo digo que es una afasia de Broca. Si mi paciente más bien sí expresa, tiene un lenguaje fluente, pero no comprende y no repite, es una afasia de Wernicke. Y, por ejemplo, una afasia transcortical motora sería aquel paciente que repite, comprende, pero no se expresa. Mientras que la sensitiva, el paciente tiene una buena fluencia, repite, pero no comprende. Hace un rato también decía que el hermano tenía un síndrome. ¿Se salió la presentación? Disculpen. No, doctora, sí se observa. El hermano tenía un síndrome de Wallenberg, y un síndrome de Wallenberg va a ser una oclusión de la arteria cerebelar inferior y tiene un inicio agudo de un síncope, y de la parte donde está la lesión va a haber una ataxia cerebelosa, un síndrome de Horner, una pérdida del dolor y la temperatura sobre el rostro, también una parálisis palatofaringea y tinnitus. En el lado contralateral va a haber pérdida del dolor y de la temperatura en el cuerpo. Entonces, más o menos acá tendríamos el síndrome de Wallenberg, y en esta zona pues están los núcleos vestibulares, el núcleo espinal del trigémino, por eso hay el compromiso de la sensibilidad de la cara, el fascículo espinotalámico y el núcleo ambiguo, y aquí están todos los síndromes. Entonces, ¿qué tenía en realidad este paciente? El caso tenía un síndrome de Gerstmann, que es un trastorno neurológico caracterizado por la presencia de agrafia, que es la incapacidad para escribir, anosognosia digital, que es la incapacidad para reconocer nuestros dedos como propios, acalculia, que es la incapacidad para hacer cuentas, confusión derecha-izquierda, usualmente es causada por infartos cerebrales, ¿no?
Entonces, así como ha habido sistema nervioso central, también va a haber el sistema nervioso periférico que nos va pues llevar la información desde la piel, desde las articulaciones, desde los músculos a la médula espinal, ¿no? ¿Por qué es importante esta enfermedad? Porque me causa polineuropatías, las cuales han ido en aumento y sobre todo por el aumento de la diabetes. El nervio periférico es un nervio que va a estar rodeado por una zona del perineuro, por una zona de epineuro y también muy cercana a ellas van a estar los núcleos de las células de Schwann que van a ser los productores de la vaina de mielina del núcleo, del nervio, ¿no? Entonces acá tenemos un axón rodeado por su mielina que fue producido por la célula de Schwann. Y entre estas zonas hay unos espacios que se llaman internodos, que es por donde se transmite la potencial de acción de manera saltatoria. Entonces las fibras nerviosas se van a dividir en grandes, medianas, pequeñas y amielínicas. Las amielínicas sobre todo son las del tipo C y las A delta, que son sobre todo las que llevan la información sensitiva, ¿no? Patologías del sistema nervioso periférico son múltiples, puede haber degeneración waleriana, desmielinización segmentaria o pérdida más bien del axón. ¿Qué clasificación tengo yo de las enfermedades del sistema nervioso periférico? Mononeuropatías, por ejemplo, una neuropatía del mediano, conocida como síndrome del túnel del carpo, del cubital como síndrome del canal de Guyon, del tibial como síndrome de túnel del tarso. También pueden haber plexopatías braquiales, lumbares, sacras, radiculopatías, mononeuritis múltiple, polineuropatía, sobre todo a la cabeza la diabetes. Y esa polineuropatía puede ser simétrica y aguda, como por ejemplo en el Guillain-Barré, o asimétrica como en una vasculitis, por ejemplo. Y también una poliradiculoneuropatía. ¿Qué debo yo preguntar en neuropatías? ¿Cómo inician los síntomas? ¿Cuánto dura? ¿Qué tiempo? Si hay episodios previos, si hay características tempranas. Ver los síntomas motores positivos como calambres, espasmos, fasciculaciones, temblor, mioquimia, y los negativos como debilidad. Si hay una debilidad distal, me hace sospechar en una polineuropatía. Si mi debilidad es proximal, me hace pensar en una miopatía. Multifocal también podría ser, o sea, en diferentes focos. Y si hay fatigabilidad, debo sospechar en miastenia grave. Dentro de los síntomas sensitivos, en los positivos está el dolor, las parestesias, las disestesias y la erodinia. Y en los negativos, la hipoestesia, la ataxia. Síntomas autonómicos también pueden haber, como constipación, ortostatismo, anhidrosis, impotencia, incontinencia urinaria y diarrea. Ver si hay alguna herencia, y ver si mi paciente ha tenido trastornos de la marcha durante el nacimiento, si hay caídas, si hay una historia familiar, si hay una historia social, sobre todo la etnia, la exposición a tóxicos, enfermedades de sus compañeros de trabajo, consumo de alcohol o drogas, medicamento, y nunca olvidar que somos médicos y por lo tanto la revisión debe ser de cada sistema, y porque si yo encuentro un rash, puedo pensar en una vasculitis, no sé si encuentro pápulas de Gottron, en una dermatomiositis, y así voy pensando, ¿no? Hay medicamentos también que causan neuropatía, como la miodorona, el bortezomib, los fármacos que se usan para la quimioterapia, también el metronidazol y isoniazida, ¿eh? El examen general también, en el examen físico ya dijimos que vemos los síntomas positivos o negativos. Para evaluar la sensibilidad, evaluamos el dolor, evaluamos también la temperatura, que en la temperatura se prefiere evaluar con el iPad, o sea, con el frío. Y para las fibras gruesas, ver la sensibilidad vibratoria de la posición que se conoce como batiestesia, ver si hay pseudotetosis, ataxia, ¿eh? Los signos autonómicos, también los reflejos, la marcha, y los nervios hipertróficos, sobre todo en infecciones por lepra, por desmielinización o remielinización, como en el Charcot-Marie-Tooth, y en las neoplasias como la neurofibromatosis. También estoy en la capacidad de ver algunas deformidades óseas como pie cabo, pie plano, lesiones en piel. En el caso de las vasculitis, la púrpura, el lívidos reticulares, las zonas de hipopigmentación en la lepra, angioqueratomas, también neurofibromas, manchas café con leche, en la neurofibromatosis, ictiosis como en la enfermedad de Refsum,
hiperpigmentación, como en el poen, úlceras en pie, pensar en diabetes o enfermedad del arañazo de gato, cambios tróficos, ver también en las encías las líneas plúmbicas cuando se sospecha intoxicación por plomo. En el caso de las uñas, las líneas de mes cuando hay intoxicación por arsénico, talio. También observar el cabello, si hay alopecia, sobre todo en el talio o en las enfermedades del tejido conectivo. Si está rizado, pensar en una neuropatía axonal gigante. ¿Cómo yo me ayudo de qué exámenes me ayudo? Así como en las enfermedades de primera neurona me ayudo de una tomografía. En las de segunda neurona me voy a ayudar de un examen que se llama electromiografía y velocidad de conducción nerviosa. También se podrían hacer estudios de conducción autonómica. También me va a ayudar mucho a hacer biopsias del piel, sobre todo en las vasculitis, en la amiloidosis, en la sarcoidosis. Otros exámenes de laboratorio que me podrían ayudar aquí, sí me ayudaría un hemograma, por ejemplo, un test de función renal, porque también si yo ya tengo un diabético que tiene daño renal, pues de hecho ya tiene daño del sistema nervioso, test de función hepática, lo que es glucosa en ayuno, hemoglobina glicosilada, la tiroides, la vitamina B12, entre otros. Entonces, si yo tengo una historia y un examen físico que me hacen pensar que se trata de una mononeuropatía multifocal, pedir una electromiografía y ver si ha sido axonal o desmielinizante. Si es axonal, pues pensar en diabetes, sarcoidosis y lepra, y si es desmielinizante, pensar en el CIDP, que es una polirradiculoneuropatía inflamatoria crónica o una neuropatía motora multifocal. Si yo tengo una mononeuropatía, pedir una electromiografía, y si es focal, descartar sobre todo comprensiones y atrapamiento, como les dije, síndrome de túnel del carpo, del canal de Guyon, por ejemplo. También cambios rápidos, ¿sí? Si hay una neuropatía subclínica, consideremos diabetes. Entonces, si tengo una neuropatía periférica, hago mi electromiografía y encuentro un patrón axonal, debo dividirla en aguda, subaguda y crónica. Si es aguda, pensar en porfiria, en Guillain-Barré variante axonal, en parálisis, en toxinas, enfermedades del paciente crítico. Si es subaguda, pensar en enfermedades sistémicas, estados de deficiencia, como por ejemplo vitamina B12, piridoxina, toxinas, amiloide o carcinomas, y si es crónico, pensar en enfermedades neurohereditarias como Charcot-Marie-Tooth tipo 2 en este caso, y las dispoproteinemias. Y en las desmielinizantes, debo pensar si son uniformes, si son crónicas, si lentamente avanzan en un Charcot-Marie-Tooth, sobre todo tipo 1, ¿eh? Si no hay un enlentecimiento uniforme, si hay bloqueos de conducción y son agudos, pensar en Guillain-Barré, difteria, y si yo sospecho de una forma remitente o crónica, pensar en un CIDP o una dispoproteinemia. Los trastornos neurológicos neuropáticos tienen una prevalencia del 2 al 8%. Las formas son neuronopatías, que son enfermedades del asta anterior o enfermedad del motoneurona, neuropatías periféricas como axonopatía versus mielinopatías primarias o mononeuropatías versus polineuropatía. Esto ya vimos. Pensar siempre en historia clínica, el inicio, duración, progresión, si es simétrica o asimétrica, entre otras. En los antecedentes que yo debo preguntar a mi paciente, debo preguntar su historia social, su historia médica, quirúrgica, si por ejemplo ha sido sometida a cirugía bariátrica, a procedimientos ortopédicos o a múltiples cirugías por atrapamiento. ¿Qué medicamentos está que toma mi paciente? Debo hacer una revisión por sistema, ¿eh? Y para el osteoartritismo, pues tomo la presión echada a mi paciente y luego que se subiente vuelvo a tomar la presión. En la piel, no olvidar ver el rash vasculítico, las zonas de hiperpigmentación, las úlceras orales, la hinchazón de glándulas salivales, el ojo, boca seca, la pérdida de vello en extremidades y el engrosamiento de nervios, ¿eh? Acá tenemos las líneas plúmbicas por plomo, las líneas de Mace, el hipotiroidismo o lupus que me causan calvicie, la neuropatía axonal gigante que me causa este rizado. Las deformidades esqueléticas ahí las tienen, más típicas de las enfermedades reumatológicas. El examen neurológico debe ser completo y no olvidar los patrones sensitivos que les he dicho,
Una polineuropatía distal simétrica, si es aguda, Guillain-Barré, si es crónica, pues ya voy a sospechar otras causas como diabetes, ¿eh? También puede haber que de un lado tenga un compromiso, del otro lado no, y eso es típico de las mononeuritis múltiple, por ejemplo, en las vasculitis, ¿no? Entonces debo ver el perfil temporal, la heredabilidad y la clasificación anatómica. En el tiempo, las hiperagudas raras de 24 a 72 horas son las vasculitis. Las subagudas tenemos las neuropatías tóxicas por deficiencia nutricional, malignidad, síndrome paraneoplásico o alteraciones metabólicas. Las agudas menos de un mes serían el Guillain-Barré, vasculitis, porfiria, infecciosas, drogas, tóxicos o el paciente crítico, y en las remitentes o recurrentes o remitentes el CIDP, la porfiria, la vasculitis y la exposición repetida a tóxicos. En la herencia, considerar la historia familiar, la falta de síntomas sensitivos positivos, la edad de inicio temprano, la simetría. Si hay anormalidades esqueléticas asociadas, si el curso es muy lentamente progresivo. También por el tipo de fibra lo puedo clasificar en motora versus sensitiva, somática versus autonómica, ausonopatía versus mielinopatía y distribución. Las predominantemente motoras son el Guillain-Barré, el CIDP, la neuropatía motora multifocal, la porfiria, la difteria, la intoxicación por plomo, el botulismo, las neuropatías hereditarias, la exposición a dapsona o amiodarona. Y en las puramente sensitivas, bueno, aunque también la diabetes en algún momento se convierte en motora, son el déficit de vitamina B12, HIV, amiloidosis leve, Sjögren, sarcoidosis. Somática versus autonómica, ¿eh? Síntomas autonómicos son menos frecuentes, son causas del Guillain-Barré, la amiloidosis y la diabetes mellitus. Agudas o subagudas, una ganglionopatía autonómica autoinmune, un síndrome paraneoplásico, un síndrome de Guillain-Barré, un botulismo. En las crónicas, amiloidosis, enfermedades hereditarias, enfermedad de Fabry o HIV. En las neuropatías de fibra pequeña, nosotros para evaluar pedimos el DNS4, que es un examen facilito, y también debemos hacer un screening de abuso de alcohol, de déficit de vitaminas, de porfiria intermitente aguda, de una historia de una polineuropatía amiloidea familiar, ¿eh? Si sospecho en VIH, pedir mi ELISA para VIH. Si hay sospecho de hepatitis C, también enfermedad de Lyme. Si hay lepra, también tomar biopsia y sobre todo avisar al Centro Nacional, ¿no? Y también las neuropatías hereditarias que incluyen a la enfermedad de Fabry. Las axonales son la diabetes, el alcohol, la uremia, la cirrosis, las desmielinizantes genéticas, Charcot-Marie-Tooth tipo 1, CIDP, Guillain-Barré. Tóxicos asociados, ya los habíamos visto. Los estudios de laboratorio que pido son múltiples y orientados a mi sospecha, ¿eh? Si sospecho diabetes, pues una glucosa en ayunas es la mejor, menos costo. La función renal y hepática, la vitamina B12, la BCG, la enfermedad de Lyme, el complemento, entre otras, ¿no? Esta es una electromiografía. Y en la biopsia de nervio, pues me va a servir sobre todo para poder diagnosticar los casos de vasculitis, como lo digo. La biopsia de piel. Y otro, podemos hacer una evaluación sensitiva cuantitativa y una valoración autonómica. No olvidar siempre las enfermedades de neurona motora superior e inferior, o la de primera o segunda neurona que se conoce. Y bueno, esta ha sido la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, con respecto a una diapositiva que pasó, había una sigla que lo mencionó, es CIDP. ¿Eso qué significa en parte de predominantemente motor? Polirradículo neuropatía inflamatoria crónica. Yeah. Mientras que el Guillain-Barré es una polirradículo neuropatía inflamatoria aguda, o sea que dura menos de 4 semanas la enfermedad. De debilidad, el CIDP es una enfermedad que dura más de 4 semanas. O sea, más de 8 semanas sobre todo.
Ah, ya, doctora, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, buenas tardes. Hola. Disculpe. Ujú, Doctora, una consulta. Al inicio de la sí, clase ujú. pregunté algunas pruebas para diagnosticar lo que es la hemiparesia. Y se No, basa, unas pruebas para poder diagnosticar todo el caso clínico. bueno, estaba Ujú, relacionado en este caso con la hemiparesia, ¿cierto? claro, porque Ah, todo, o sea, casi todo es parte de un síndrome que se conoce, les he dicho ahí, como síndrome de Gershman, ¿eh? ujú. Bueno, en el caso de algunas de las participaciones que escuché, Ujú, se relacionaba en este caso con lo que es pruebas de diagnóstico por imágenes. Y yo tenía una duda, doctora. Si en el caso de ujú. que se pudiera optar por opciones de pruebas físicas, por ejemplo, vamos, por ejemplo, para ver su pérdida de equilibrio, o sea, en este caso su dificultad para sujetar objetos, ¿qué tan relevantes son o no son muy necesarios en este caso? No te entendí muy bien la pregunta, pero creo que va por ahí. O sea, para tú poder diagnosticar a un paciente, siempre tienes que hacer el examen físico. Y a este paciente, por eso le habían hecho el examen físico, ¿no? Tiene un NIS de 7. ¿Qué significa la escala de NIS? Es una escala que nos permite evaluar a nosotros lo que es fuerza, sensibilidad, lo que son movimientos oculares, lo que es, ¿cómo se llama? Equilibrio, ¿no? O sea, el NIS es una escala de evaluación neurológica que yo empleo cuando mi paciente tengo la sospecha de que tiene un infarto, ¿no? Ah, ok. Muchas gracias, doctora. Disculpe, lo que Ujú. pasa es que no lo había considerado así como escala de NIS. Entonces, Sí, digamos, después de esa evaluación es lo que se corroboraría con las pruebas de diagnóstico por imágenes que estaba mencionando, claro, ¿cierto? es que para que tú hayas podido ver que tu paciente tiene afasia, le has evaluado el lenguaje. El Mm. lenguaje es parte del NIS. La hemiparesia, el NIS también lo pone la fuerza muscular, inclusive que se debe evaluar cada miembro superior por vez y cada miembro inferior también por vez, ¿eh? El cálculo también lo evaluamos en el NIS, diciéndole reste 100 menos 3 o 100 menos 3, luego menos 3 menos 3. La disgrafia, bueno, porque ya más o menos puedes evaluar lo que es escritura o puedes evaluar lo que es lectura, ¿no? Pero siempre es la clínica lo primero, ¿no? Sí. Ok, doctora, muchísimas gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Chicos, si quieren pregunten, prendan sus micros o también pueden escribir por el chat. De preferencia hablemos, porque ha dicho el profe que tiene que ser todo hablado, ¿no? Porque ya han visto que he puesto quiénes han participado y quiénes no han participado. Parece que ya no hay más preguntas, doctora. Ya. Entonces, no sé cómo te digo, cómo te podría pasar las diapositivas. Bueno, siempre se bajan ahí al grupo, al donde estás, pero no sé cuál es ahora no veo lo principal, ¿eh? Justo doctora, no había encontrado su correo, pero ya le he agregado al grupo que es Semiología Neuroteorías. Ujú. Ahí lo podría subir, o también, si se le hace más sencillo, puede pasarme las diapositivas a mi WhatsApp. Yo lo paso a mis compañeros y también lo subo aquí al Teams. Ya.
Ahorita te lo paso entonces, porque si no de ahí me olvido. Sí, doctora, por favor.